Los pétalos blancos de rosas esparcidos sobre el césped cuidadosamente arreglado parecían temblar mientras el sonido distante de las hélices cortaba la melodía del cuarteto de cuerdas. 300 personas, engalanadas en sus mejores galas, se giraron desde el altar adornado con flores hacia el ruido, protegiendo sus ojos del sol de la tarde. En ese preciso instante, Alejandro Jiménez, heredero de una de las mayores empresas farmacéuticas del país, se encontraba inmóvil en el altar, su rostro pálido y tensado por una mezcla de asombro y confusión al reconocer el helicóptero negro que descendía lentamente sobre la explanada de la mansión familiar. Alejandro apenas tuvo tiempo de articular una pregunta cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer de porte elegante, vestida con un traje blanco impecable, descendió con paso seguro. Su cabello castaño, iluminado por los rayos del atardecer, danzaba con el movimiento de las hélices mientras dos pequeños rostros curiosos se asomaban a su lado. Eran los hijos gemelos, un niño y una niña, cuyos ojos reflejaban la intensidad y determinación de su madre. Los invitados, atónitos, murmuraban entre sí. Nadie podía imaginar la magnitud del secreto que estaba a punto de desvelarse. Hace 6 años, en un giro dramático de la vida, Alejandro expulsó a su amada esposa, Mariana Fernández, de su hogar tras acusarla de infidelidad basándose en pruebas forjadas. Aquella traición había destrozado el mundo que ellos habían construido juntos. En aquel entonces, la pareja era considerada el epítome del éxito y la sofisticación. Alejandro, el brillante heredero de Jiménez Farmacéutica, y Mariana, una destacada bioquímica cuyos descubrimientos habían salvado incontables vidas. Su boda había sido el evento social del año, celebrado en un jardín repleto de rosas y melodías de cuarteto, un escenario de ensueño que contrastaría trágicamente con el destino que les esperaba. La conspiración se había tejido en silencio desde hacía meses. Cristian Morales, amigo de la infancia y confidente de Alejandro, había orquestado un plan infame junto a su hermana, Isabel Morales. Convencido de que Mariana representaba un obstáculo para la consolidación del poder en la empresa familiar, Cristian manipuló documentos, falsificó mensajes y reunió pruebas aparentemente irrefutables que demostraban una supuesta infidelidad. Bajo la presión de esos indicios, Alejandro, herido y confundido, no dudó en expulsarla de su vida y de la familia. Mariana se vio obligada a abandonar la lujosa mansión, sumida en una pesadilla de humillación y soledad. Los meses que siguieron fueron un calvario para Mariana. Despojada de su estatus y de su hogar, se vio obligada a enfrentarse a una realidad implacable. Durante semanas, vagó por las calles de la ciudad, durmiendo en refugios improvisados y soportando el desprecio de aquellos que alguna vez la envidiaron. La vida parecía haberla abandonado, pero en medio del dolor y la desesperanza, algo se encendió en su interior. Una determinación férrea de reconstruir su destino y demostrar que la verdad jamás podía ser enterrada. Una noche fría y solitaria, mientras se resguardaba en un pequeño apartamento prestado, Mariana comenzó a revisar antiguos expedientes y reportes de investigación que había compilado durante sus años de matrimonio. En ellos descubrió irregularidades en los ensayos clínicos de algunos medicamentos desarrollados por Jiménez Farmacéutica. Los datos parecían haber sido manipulados, los efectos secundarios encubiertos. Con la mente de investigadora y el corazón impulsado por la justicia, Mariana decidió actuar. Renunció a su orgullo, y a pesar de las adversidades, se dedicó a reestructurar su carrera, incursionando en un proyecto revolucionario que combinaba innovación y ética. Con el paso del tiempo, Mariana encontró apoyo en personas inesperadas. Una anciana llamada Elena, que la acogió cuando estaba en la calle, se convirtió en su primera aliada. A su lado, la doctora Lucía Torres, una experta en investigación biomédica que había abandonado una posición en una prestigiosa universidad para trabajar en clínicas comunitarias, le ofreció una oportunidad en su laboratorio. La combinación de la experiencia de Mariana y la visión humanitaria de la doctora Torres dio origen a Fénix Farmacéutica, una compañía que aspiraba a rescatar la integridad en el mundo de la medicina. El nombre era un claro símbolo de su renacimiento, de la capacidad de elevarse de las cenizas de la traición. Mientras tanto, la vida en la mansión Jiménez continuaba con una atmósfera de opulencia forzada y tensión creciente. Alejandro, sumido en su dolor y en la arrogancia que lo caracterizaba, intentaba reconstruir su imagen pública mientras se preparaba para contraer nupcias con Isabel,
quien, con una apariencia impecable y una sonrisa enigmática, parecía ser la compañera perfecta para él. Sin embargo, en su interior, el remordimiento y la culpa se mezclaban con la ansiedad ante el inminente escándalo que amenazaba con resurgir de su pasado. El día señalado para la ceremonia nupcial se había transformado en una función de alta sociedad. Los salones de la mansión estaban decorados con arreglos florales exquisitos y una iluminación que resaltaba cada detalle de la opulencia del lugar. Invitados de renombre y ejecutivos influyentes se habían reunido para presenciar el enlace, convencidos de que nada perturbaría el delicado equilibrio de poder que Alejandro había establecido. Todo parecía transcurrir sin contratiempos, hasta que la figura imponente de un helicóptero apareció en el horizonte. El helicóptero aterrizó en la helipuerto de la propiedad con una precisión casi coreografiada. Las miradas se dirigieron de inmediato hacia la aeronave, y entre murmullos y expresiones de asombro, se abrió la puerta. Con pasos decididos y una elegancia inquebrantable, Mariana descendió acompañada por dos niños cuyos rostros irradiaban una mezcla de inocencia y madurez. Los pequeños, un varón llamado Diego y una niña llamada Sofía, miraban a su alrededor con una serenidad que contrastaba con la tormenta emocional que se avecinaba. Era imposible ignorar que, a pesar de los años transcurridos, los ojos de los niños reflejaban inconfundiblemente el mismo brillo intenso que alguna vez tuvo Alejandro. La atmósfera en la ceremonia se volvió cargada en un instante. Mientras los invitados murmuraban entre sí y las luces centelleaban sobre las flores, Alejandro apenas podía creer lo que veía. Mariana, con la dignidad intacta y la mirada serena, avanzaba hacia el altar, rompiendo el silencio con una voz firme que parecía desafiar el destino. Los años de sufrimiento y abandono se reflejaban en cada gesto suyo, pero también se notaba la fuerza de una mujer que había transformado la adversidad en una poderosa arma. Con paso seguro, Mariana se detuvo a pocos metros de Alejandro. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo, y cada ojo en la sala parecía fijarse en el reencuentro. Alejandro intentó pronunciar alguna palabra, pero su voz se ahogó ante la magnitud del momento. Isabel, que hasta entonces había mantenido una sonrisa forzada, vio en el rostro de Alejandro un destello de duda que amenazaba con derrumbar el muro que había construido alrededor de su orgullo. Por su parte, Cristian Morales, quien había sido el artífice de la farsa que destruyó la vida de Mariana, se mostraba inquieto, con el semblante desencajado y el nerviosismo asomando en cada movimiento. El ambiente se llenó de murmullos cuando Mariana, sin esperar a que nadie interviniera, habló con una claridad que sorprendió a todos. Hoy he venido no solo por mí, sino por nuestros hijos, por la verdad y por la justicia que se nos negó hace tanto tiempo, declaró con voz serena pero cargada de firmeza. Los niños se acercaron a su lado, tomados de la mano, y en ese instante, los rostros de Diego y Sofía parecían contar una historia que trascendía las palabras. Eran el símbolo viviente de un amor que, a pesar de los engaños y la traición, había sobrevivido a la adversidad. La revelación de Mariana encendió una serie de eventos que nadie habría podido prever. En medio del desconcierto, varios invitados comenzaron a revisar discretamente sus teléfonos, intentando captar cualquier indicio de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, en la penumbra de un rincón, un hombre se retiraba rápidamente, temeroso de que el delicado equilibrio de poder se estuviera desmoronando ante sus ojos. Esa persona era uno de los directivos de Jiménez Farmacéutica, quien había sido cómplice en los oscuros esquemas financieros de la compañía. A lo largo de los siguientes minutos, la tensión fue en aumento. Mariana, con la calma de alguien que ha pasado por la adversidad más extrema, sacó de su bolso una carpeta repleta de documentos y pruebas. Con voz pausada, comenzó a explicar que durante los últimos 6 años había trabajado en secreto para desvelar las irregularidades que habían plagado a Jiménez Farmacéutica. Entre esos documentos se hallaban reportes de ensayos clínicos manipulados, transferencias de dinero sospechosas y registros de comunicaciones que demostraban la participación de Cristian Morales y su hermana Isabel en un elaborado complot para consolidar el poder en la empresa familiar. Las palabras de Mariana parecían resonar en cada rincón del salón. Alejandro, atónito, apenas podía mantener la compostura. La audiencia se mostraba dividida. Algunos expresaban su apoyo a la revelación de la verdad, mientras que otros,
atados por la lealtad a la institución y al prestigio del apellido Jiménez, intentaban callar las acusaciones con murmullos de incredulidad. Isabel, que hasta ese momento había mantenido una fachada de sofisticación, comenzó a sudar mientras miraba nerviosamente a Christian, quien intentaba disimular su nerviosismo con gestos vacilantes. Mariana prosiguió detallando cómo, tras ser injustamente desterrada, había vivido momentos de extrema desesperación. Relató cómo pasó noches enteras sin un techo, cómo tuvo que mendigar ayuda, y en medio de la oscuridad, encontró un rayo de esperanza en la bondad de Elena, una anciana que la acogió sin pedir nada a cambio. Fue Elena quien la impulsó a luchar, y junto a la doctora Lucía Torres, se embarcó en la misión de rescatar no solo su honor, sino también la integridad de la ciencia médica. La doctora Torres, una mujer de convicciones inquebrantables, le ofreció un lugar en su laboratorio comunitario, donde Mariana comenzó a reconstruir su vida y a desarrollar un nuevo fármaco revolucionario destinado a combatir el cáncer sin los letales efectos secundarios de los tratamientos convencionales. La revelación de Mariana alcanzó su clímax cuando sacó una serie de fotografías y registros que demostraban la verdad oculta tras las acusaciones falsas. Entre ellas, destacaban imágenes de mensajeros de correo y registros bancarios que evidenciaban transferencias ilícitas, así como mensajes de voz interceptados en los que se podía escuchar a Christian Morales instándole a encubrir todo a cualquier costo. Cada evidencia era un golpe certero que desmoronaba la versión oficial que Alejandro había defendido con tanto fervor. La sala, antes llena de lujo y solemnidad, se transformó en un escenario de tensión absoluta, en el que la verdad amenazaba con destrozar las estructuras de poder que habían sido cuidadosamente construidas a lo largo de los años. En medio de la conmoción, Alejandro intentó replicar, pero sus palabras se perdían en el alboroto. La mujer que había sido su compañera, a quien había jurado amor eterno, ahora se presentaba ante él con una fuerza imparable. Con voz entrecortada, Alejandro trató de justificar su proceder, alegando que había actuado por la seguridad y el bien de la empresa. Sin embargo, cada argumento se desvanecía ante la contundencia de las pruebas presentadas por Mariana. Los rostros de los invitados se llenaron de asombro, y en algunos, de vergüenza. Era evidente que la imagen inmaculada de Jiménez Farmacéutica estaba a punto de sufrir un daño irreparable. La tensión llegó a su punto álgido cuando Mariana anunció que, en aquellos años de exilio, había reconstruido su vida y fundado Fénix Farmacéutica. Con una determinación férrea, explicó que había logrado desarrollar un tratamiento contra el cáncer que no solo era más seguro, sino también más efectivo que cualquier producto que Jiménez Farmacéutica hubiera ofrecido hasta el momento. La compañía, bautizada con el nombre del ave mítica que renace de sus cenizas, se había convertido en un símbolo de la esperanza y la resiliencia. Mariana dejó en claro que su intención no era simplemente vengarse, sino restaurar la justicia en un sistema que había permitido la corrupción y la manipulación. Mientras los detalles se desplegaban, los ojos de Diego y Sofía, los gemelos que acompañaban a Mariana, se posaron en Alejandro. Era innegable que en esos niños se reflejaban rasgos del hombre que él había sido. Sin embargo, su presencia era también un recordatorio tangible de lo que se había perdido en aquel fatídico día. La inocencia de los niños contrastaba con la amargura de un pasado que parecía inextricable, y cada mirada furtiva revelaba la complejidad de una familia destrozada por la ambición y la traición. El silencio se apoderó momentáneamente del salón cuando Mariana, con la mirada fija en Alejandro, declaró: «Hoy, no solo vengo a reclamar mi dignidad, sino a mostrar que la verdad y la justicia prevalecerán. Todo lo que ustedes han construido sobre mentiras se derrumbará, y cada vida afectada por sus acciones recibirá la compensación que merece». Sus palabras retumbaron en el silencio expectante de la multitud, mientras cada prueba, cada documento y cada testimonio se convertían en un arma contra aquellos que habían osado manipular la realidad. En ese instante, la atmósfera cambió radicalmente. Los directivos y ejecutivos que habían asistido al evento comenzaron a intercambiar miradas de preocupación, y algunos se retiraron discretamente, temerosos de estar implicados en el escándalo. Isabel Morales, visiblemente afectada, intentó justificarse, pero la cadena de evidencias que Mariana había presentado era irrefutable. Christian Morales, cuyo rostro se tornaba cada vez más pálido, supo que el plan meticulosamente elaborado estaba desmoronándose ante sus ojos.
La tensión acumulada en el ambiente se volvió insoportable, y en un giro inesperado, varios agentes de seguridad se acercaron a controlar el tumulto, mientras un grupo de funcionarios se apresuraba a recopilar todos los documentos para entregarlos a las autoridades. La confrontación alcanzó un clímax cuando Alejandro, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, admitió en voz baja que había sido manipulado. Yo nunca imaginé que alguien tan cercano a mí pudiera hacer algo así, balbuceó, sin encontrar palabras que pudieran justificar su ceguera. Pero la confesión no bastó para revertir el daño. Mariana, firme y serena, le respondió, la traición no se puede borrar con simples disculpas. Hoy, tú pagarás por cada mentira, por cada sacrificio de los inocentes, y por cada oportunidad desperdiciada. Con esa sentencia, la sala se sumió en un silencio abrumador, mientras la verdad se desvelaba en toda su crudeza. En los minutos que siguieron, la noticia se difundió rápidamente entre los asistentes, y en cuestión de horas, medios de comunicación de todo el país se volcaron sobre el escándalo. Las evidencias presentadas por Mariana desencadenaron una investigación a gran escala sobre Jiménez Farmacéutica. Se descubrió que no solo se habían manipulado resultados de ensayos clínicos, sino que también existían irregularidades financieras de proporciones colosales. La reputación de la empresa se desplomó, y Alejandro se vio obligado a enfrentarse a las consecuencias legales y morales de sus acciones. La fusión que se había planeado con otras grandes compañías farmacéuticas se paralizó, y el imperio que durante tanto tiempo había sido sinónimo de éxito comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, en Fénix Farmacéutica, Mariana vivía momentos de triunfo y liberación. La compañía creció rápidamente, impulsada no solo por la innovación de su tratamiento contra el cáncer, sino también por el compromiso ético y humano que la distinguía de sus competidores. Bajo su liderazgo, Fénix se convirtió en un referente de integridad en el sector, y sus productos comenzaron a salvar miles de vidas. Los testimonios de pacientes y familiares, quienes habían sido beneficiados por la nueva terapia, llegaban en forma de cartas de agradecimiento y mensajes de esperanza, consolidando a Mariana como una heroína de la justicia. La culminación de este dramático reencuentro se produjo cuando, al finalizar la ceremonia interrumpida, Mariana se dirigió a una sala privada donde se reunió con un pequeño grupo de personas de confianza. Entre ellos estaba la doctora Lucía Torres, que había sido su principal aliada en los años difíciles, y Elena, la mujer que le había brindado refugio en sus momentos más oscuros. Con voz cargada de emociones contenidas, Mariana repasó cada detalle del complot, desde la falsificación de documentos hasta las transferencias ilícitas que habían sido la base del engaño. A medida que exponía la verdad, la sala se llenó de un silencio casi sagrado, en el que cada palabra parecía sellar el destino de aquellos que habían abusado de la confianza. Alejandro, por su parte, fue llevado a una sala de reuniones donde se enfrentó a los directivos y a los auditores externos. La presión era insoportable, los rostros de antiguos aliados se transformaron en máscaras de reproche, y la soledad de su caída se hacía palpable en cada suspiro. En ese ambiente asfixiante, el peso de sus decisiones y la magnitud de la traición se reflejaban en cada mirada perdida, en cada palabra entrecortada. La revelación de la verdad no solo lo había destrozado profesionalmente, sino que también había quebrado el último vestigio de honor que alguna vez creyó poseer. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de audiencias públicas, investigaciones minuciosas y una cobertura mediática implacable. Alejandro se vio arrastrado a una espiral descendente de juicios y entrevistas en las que ya no podía escapar a la realidad de sus actos. Mientras tanto, la vida de Mariana continuó su curso ascendente. Fénix Farmacéutica se expandió a nivel internacional, y los tratamientos desarrollados en su laboratorio comenzaron a marcar una diferencia tangible en el combate contra el cáncer. Con cada avance, ella reafirmaba su compromiso de honrar a aquellos que habían sido víctimas de un sistema corrupto y de reescribir su propio destino. El reencuentro con los gemelos, Diego y Sofía, fue quizás uno de los momentos más conmovedores. A pesar de haber crecido en la sombra del dolor y la incertidumbre, los niños mostraban una madurez inesperada. Con una inocencia que desmentía el sufrimiento vivido, se acercaron a su padre, cuyos ojos reflejaban una mezcla de asombro, arrepentimiento y, sobre todo, un anhelo desesperado de redención.
Alejandro, incapaz de sostener la mirada de sus hijos, se desplomó en silencio ante la realidad ineludible de lo que había perdido. Los gemelos, sin comprender del todo la complejidad de la situación, se aferraron a su madre, cuya fuerza y determinación les ofrecían un refugio seguro en medio del caos. La escena final se desarrolló en el vestíbulo principal de la mansión, convertida ahora en un escenario de despedida y nuevos comienzos. Mariana, rodeada de aliados, familiares y de aquellos que habían sido testigos de su transformación, sostuvo a sus hijos en brazos mientras dirigía una última mirada a Alejandro. Sin pronunciar palabra alguna, la firmeza en sus ojos decía todo. La verdad había triunfado, y aunque la herida nunca sanaría por completo, el futuro era de ella y de quienes creían en la justicia. Con un leve asentimiento, Mariana se despidió de lo que una vez fue su vida y se encaminó hacia un destino construido sobre la base de la integridad, la lucha y la esperanza renovada. En ese instante, la historia de Mariana Fernández y Alejandro Jiménez se convirtió en leyenda. Una leyenda en la que el poder de la verdad, la resiliencia y la capacidad de reinventarse ante la adversidad se alzaban como faros de inspiración para aquellos que habían sido víctimas de la corrupción y la traición. Mientras la multitud se dispersaba y los medios de comunicación continuaban su incesante cobertura, la vida tomaba un nuevo rumbo. Uno en el que el pasado, aunque doloroso, se transformaba en el motor de un futuro mejor. El renacer de Mariana no solo implicó la construcción de una empresa exitosa, sino también la reconstrucción de lazos familiares rotos y el restablecimiento de un orden moral en un mundo dominado por la ambición desmedida. Fénix Farmacéutica, con sus innovadores tratamientos y su compromiso ético, se convirtió en un símbolo de que la venganza más poderosa no es la que destruye, sino la que transforma el dolor en fuerza y la adversidad en una oportunidad para reinventarse. Con el paso del tiempo, las secuelas de aquel fatídico día se fueron disipando lentamente. Alejandro, enfrentado a la ruina tanto profesional como personal, se vio obligado a redescubrir la humildad y a reconocer sus errores. Aunque la reconciliación plena jamás fue posible, el simple acto de mirar a sus hijos, cuyos ojos reflejaban la mezcla de inocencia y la herencia de lo que él había sido, le ofrecía una oportunidad para al menos intentar reconstruir algo de la humanidad que había perdido. En una última y emotiva reunión, los gemelos se acercaron a él, y en el silencio compartido se percibió que, a pesar de todo, el lazo familiar era irrompible. La posibilidad de un futuro en el que la culpa y el perdón coexistieran se vislumbraba como un débil pero esperanzador destello en medio de la oscuridad. Mientras tanto, Mariana, siempre firme en su convicción, continuó liderando Fénix Farmacéutica con una visión clara. Transformar la industria médica, garantizar la transparencia en los ensayos clínicos, y sobre todo, salvar vidas. Cada avance, cada tratamiento aprobado, era un triunfo sobre un pasado plagado de injusticia y manipulación. La doctora Lucía Torres y Elena se convirtieron en sus confidentes más cercanos, y juntas, forjaron un camino que inspiraría a futuras generaciones de científicos y humanistas. El día en que Mariana regresó con sus hijos marcó el comienzo de una era de cambio. La verdad había resurgido con fuerza, y a pesar de la devastación inicial, se abría un nuevo capítulo en la historia de una familia destrozada y de un imperio farmacéutico que, a fuerza de corrupción, había caído en desgracia. La confrontación pública, la exposición de fraudes y el impacto mediático desencadenaron una serie de reformas en el sector, y la historia de Mariana se convirtió en un recordatorio eterno de que la justicia, aunque a veces tardía, siempre encuentra la manera de imponerse. La narrativa, cargada de emoción y de detalles minuciosos, recorrió un camino que oscilaba entre la desesperación y la esperanza. Desde los lujosos salones de la mansión Jiménez hasta los humildes laboratorios de Fénix Farmacéutica, cada escenario fue testigo de la transformación de una mujer que se negó a rendirse. La fuerza interior de Mariana, forjada en el crisol de la traición, se reflejaba en cada uno de sus actos y en cada logro alcanzado. Su determinación no solo le permitió construir una empresa revolucionaria, sino también recuperar lo que le había sido arrebatado: el amor, la dignidad, y sobre todo, la oportunidad de moldear un futuro mejor para sus hijos. La historia culminó en un giro final en el que, durante una última confrontación privada entre Alejandro y Mariana, se evidenció que la venganza más poderosa no era la que buscaba destruir, sino la que permitía renacer. Con lágrimas en los ojos,
Alejandro reconoció que la verdadera tragedia había sido su incapacidad para ver la verdad en medio de las mentiras. Mariana, sin mostrar rencor, le ofreció una última oportunidad para enmendar el daño, pero dejó claro que el pasado no podía ser borrado. La esperanza de un mañana diferente residía en la capacidad de cada uno para perdonar y construir, a partir de las ruinas, una nueva realidad basada en la honestidad y el amor genuino. Hoy, la historia de Mariana Fernández y Alejandro Jiménez resuena como un canto a la resiliencia, a la superación y a la eterna lucha entre la ambición desmedida y la fuerza del espíritu humano. Fénix Farmacéutica se erige como un faro de luz en medio de la oscuridad de un sistema corrupto, y los gemelos, Diego y Sofía, crecen sabiendo que en sus venas late la herencia de una lucha épica por la justicia. Mientras el sol se pone en el horizonte de un día lleno de emociones, la vida continúa, implacable y transformadora, recordándonos que cada final es, en esencia, el comienzo de algo nuevo. Con cada avance científico, con cada paciente salvado, se forja la esperanza de que la verdad, aunque oculta en las sombras durante mucho tiempo, siempre encontrará su camino para iluminar la oscuridad. Y así, la historia se cierra en un punto de inflexión. El renacer de Mariana no solo destruyó el viejo imperio construido sobre mentiras, sino que dio paso a una nueva era en la que la integridad, la compasión y la resiliencia se alzaron por encima de la traición y el engaño. La vida, en su infinita complejidad, ofreció una lección a todos aquellos que se atrevieron a desafiar la oscuridad. El verdadero poder reside en la capacidad de transformar el dolor en una fuerza imparable que construye, que sana y que, al final, redime. La historia de Mariana, de sus gemelos y de la caída de un imperio se convirtió en leyenda. Cada detalle, cada lágrima y cada risa compartida en medio de la adversidad, quedó grabado en la memoria colectiva de aquellos que anhelaban un mundo más justo. Alejandro, con el peso de sus errores, comprendió que el orgullo y la ceguera podían arruinar lo que había sido sagrado. Mientras el sistema legal desmantelaba las redes de corrupción, y la opinión pública se volcaba en apoyo de la verdad, la reconstrucción se hacía inevitable. En el ocaso de aquel día fatídico, mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, Mariana se volvió hacia sus hijos, y con voz serena, dijo: «La vida nos da segundas oportunidades. Hoy, cada uno de ustedes es testigo de que el amor y la verdad pueden resurgir de las cenizas. Nunca olviden que, sin importar las sombras del pasado, ustedes siempre serán la luz que ilumine el futuro». Los pequeños, abrazándola con inocencia, parecían prometer que llevarían consigo ese mensaje de esperanza. A lo largo de los años, Fénix Farmacéutica creció y se consolidó, convirtiéndose en un rival formidable del antiguo imperio. La innovación constante y el compromiso ético permitieron que tratamientos salvadores se difundieran por todo el mundo. Mariana, a pesar de las cicatrices del pasado, se transformó en una líder visionaria, admirada no solo por sus logros científicos, sino también por su capacidad para transformar la tragedia en un motor de cambio social. Mientras tanto, en el ámbito personal, la relación entre Alejandro y sus hijos evolucionó lentamente. Aunque el resentimiento y la culpa nunca desaparecieron por completo, el lazo inquebrantable entre padre e hijos ofrecía una tenue posibilidad de redención. Cada visita, cada pequeño gesto, se convertía en un intento de reparar lo que había sido destruido en el fuego de la traición. Alejandro comprendió que el verdadero perdón no se ganaba con palabras vacías, sino con acciones sinceras que, con el tiempo, podrían abrir una puerta a la reconciliación. La confrontación final, aquella en la que Mariana se presentó en el altar para desmantelar las mentiras y exponer la verdad, marcó un antes y un después en la vida de todos los involucrados. Fue el momento en que la justicia se impuso sobre la ambición desmedida y en que la resiliencia humana demostró que, a pesar de las adversidades, es posible renacer con más fuerza y determinación. La lección quedó clara: la verdad, aunque enterrada en un mar de engaños, siempre encuentra la forma de emerger, iluminando el camino hacia un futuro más honesto y compasivo. Así culmina esta historia, no como un relato de venganza destructiva, sino como una epopeya de transformación personal y de justicia restauradora. Mariana Fernández, con sus gemelos a su lado, ha demostrado que el verdadero poder reside en la capacidad de reconstruir la vida a partir de la adversidad, convirtiendo cada lágrima en un escalón hacia la redención.
Y mientras la historia de su renacer resuena en los corazones de quienes la han seguido, queda una pregunta latente. ¿Acaso, en el fragor de la lucha por la verdad, no descubrimos todos la fuerza inquebrantable que habita en nuestro interior? Esta es la historia de cómo el coraje y la determinación de una mujer destrozada por la traición se convirtieron en la chispa que incendiaron la corrupción y reconstruyeron un imperio sobre la base de la verdad y la justicia. Una historia que, pese a sus oscuros comienzos, floreció en un renacer lleno de esperanza, dejando en claro que en cada final hay una semilla de un nuevo comienzo, capaz de transformar incluso el dolor más profundo en un triunfo sobre la adversidad.